Con el permiso de la presidenta. Adelante. La prisión preventiva oficiosa no sirve para la investigación, no sirve para resolver los problemas de inseguridad y tampoco sirve ni ha servido para bajar los índices de delitos en el país. Y mucho menos ha servido para hacer fiscalías que realmente sirvan, profesionales y eficientes. Miren, para lo único que sirve la prisión preventiva de oficio es para condenar la pobreza, porque en un país donde cerca de la mitad de la población vive en pobreza, nuestras cárceles están llenas de personas pobres, de personas que no tenían un recurso para pagar, por ejemplo, una fianza o para pagar un juicio de amparo. La prisión preventiva oficiosa no funciona. Y lo pueden revisar donde quieran, lo pueden revisar con los datos que gusten, en los estudios que gusten, con las instituciones que mejor les parezca. Ahí está la evidencia que nos ha dado, por ejemplo, México Evalúa o la propia Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. ¿Saben por qué se siguen presentando y promoviendo este tipo de medidas? Por el populismo punitivo, por el populismo penal, porque los políticos de siempre se quieren lavar la cara, se quieren lavar las manos y decirle a la gente que están haciendo algo por ellos cuando en realidad lo que están haciendo es condenar a las personas pobres. Por eso Movimiento Ciudadano vamos a votar en contra. Y miren, quiero aprovechar esta tribuna para hablar de quiénes sí deberían de estar en la cárcel, porque es de verdad una profunda vergüenza que haya libertad condicional para Emilio Lozoya, uno de los responsables del saqueo de Pemex, uno de los responsables de la corrupción de Odebrecht. En lugar de ir a la cárcel, el señor se va a ir a su casa. ¿Pero en qué país vivimos? Él y todos los responsables de corrupción deberían que enfrentar la justicia y estar en la cárcel. Es de verdad reprobable lo que está haciendo este gobierno, porque el gobierno está haciendo de la justicia todo un espectáculo, está haciendo un uso político de la justicia. De verdad es indignante, es vergonzoso que esto esté pasando en nuestro México. Miren, mientras que México enfrenta una de las peores pandemias de la humanidad en un siglo, con efectos catastróficos que ha provocado que más de 12 millones de personas en nuestro país pierdan empleo, que 2 millones de empresas estén en riesgo de cerrar, otras 600,000 al borde de la quiebra, que en los próximos meses 3 millones de personas vayan a ir a la pobreza. En este pleno se niegan a discutir un tema sumamente relevante. La mayoría de Morena no quiere hablar, por ejemplo, del ingreso vital. ¿Cómo es posible que no quieran hablar de un mecanismo que presentó Movimiento Ciudadano que puede darle la mano a las personas en esta crisis? ¿Qué quiere decir? ¿Que Morena le está dando la espalda a la gente? Imagínense nada más, le están dando la espalda a la gente que no tiene, por ejemplo, para pagar la luz o para llevarse el alimento a su propia mesa. Ojalá que entendieran que estas son las verdaderas prioridades de México y que la sociedad mexicana está esperando que ustedes, mayoría de Morena, realmente trabajen por ellos y vean por ellos en medio de esta pandemia. Y yo, solo para concluir, quiero decir lo que dije ayer. Como senadora, como mujer, como habitante de este planeta, hago un llamado a todas las fuerzas políticas de este pleno, hago un llamado al presidente de la República, un llamado a la iniciativa privada, a los investigadores, académicos, organizaciones de la sociedad civil, para que tengamos un trato verde para México. México necesita un trato verde para salir de esta crisis económica, social y ambiental. México necesita un trato verde para dejar en el pasado esa maquinaria que se dedica a generar pobreza y desigualdad y que además está destruyendo al planeta. México necesita un trato verde para que luchemos por nuestro futuro, para que luchemos por nuestro derecho a tener un futuro. México necesita un trato verde para hacer frente a todo lo que estamos viviendo. El llamado está hecho y ojalá que no perdamos tiempo y que entendamos que nadie se puede quedar atrás.
pero por supuesto tenemos que cuidar al planeta, que es el que nos está sosteniendo, que no va a haber justicia social si no hay justicia ambiental. Muchas gracias.